En la parsha de esta semana, Parsha Toldos, hay un Rashi que todos lo estudian, todos lo conocen, todos lo repiten, pero cuando nos ponemos a pensar, aparentemente este Rashi es muy difícil entender cuál es el sentido del Rashi. Y hay muchos mefarshim sobre el Rashi, pero ninguno toca el Pshat. Pshat en Rashi. Y acá vamos a ver una maravilla cómo el Rebbe abre los ojos de poder mirar al Rashi como un chico de 5 años y entender ese Rashi de una manera maravillosa, tanto al Pshat y también como el Rebbe también hace un tema de halaja que se puede sacar de este Rashi y también un tema en Avodat Hashem o en términos de Hasidut que aprendemos de este Rashi. Y este Rashi es sobre el Pasuk Vaigdelu Nearim. El Pasuk dice, en capítulo 25, Pasuk 27, dice la parashá de la semana sobre Jacob y Esav, y dice Vaigdelu Nearim, crecieron los chicos, se refiere a Jacob y Esav, y Esav, Ish Yodea Tzayid, Isade. Esav se hizo un hombre cazador, Yodea Tzayid, sabía cazar. Rashi cita las palabras Yodea Tzayid, y Rashi dice, ¿qué es lo que quiere decir eso? No, Rashi no explica la explicación literal, cazador de animales, sino Rashi dice directamente, Yodea Tzayid sabía cazar con la boca, engañar. Engañaba a su padre con su boca. Eso se refiere a Yodea Tzayid. Engañaba a su papá. ¿Cómo lo engañaba? Dice Rashi. Le preguntaba a su padre, decime, padre, ¿cómo se saca maaser de la sal? ¿Y cómo se saca maaser del teven, del paja, ¿cómo se dice? Así el padre pensaba que su hijo Esav es medagdek be mitzvot, se fija mucho en cumplir mitzvot. Este Rashi es un Rashi muy conocido, todo el mundo habla, lo dicen, lo cuentan, que Esav era una persona de engaño, que él engañaba a su padre, le mostraba una cosa que Ilu como si fuera que es un observante muy fuerte de los mitzvot, y Mimei le pregunta cómo se saca maaser, un décimo de la sal y de la paja. Todo eso es Rashi. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue acá el engaño? Todos los mefarshim hablan de eso. ¿Cuál es la historia acá? ¿Qué es lo que pasó? Un punto primero, antes de entrar en lo que hay que entender el Rashi. ¿De dónde sacó Rashi que del Perush esto no es el Pshat? Porque Rashi tuvo que cambiar. Rashi siempre trae Pshat. ¿De dónde sacó Rashi decir que acá Yodea Tzai no es como un cazador? Otros mefarshim lo preguntan también. ¿De dónde sacó Rashi eso? ¿Por qué no traduce primero Pshat? Yodea Tzai, que era un cazador, va directo a decir que era una persona de engaño. Entonces el Rebbe dice muy simple, si hubiese sido el Perush literal, Yodea Tzayid, cazador, no pega el orden del Pasuk. El Pasuk dice, Ish Yodea Tzayid, Ish Sadeh, un hombre que sabe cazar, un hombre del campo. No tendría que decir al revés. Primero es un hombre de campo. ¿Qué es lo que hizo en el campo? Cazando animales. Entonces el Pasuk tendría que decir que Esav era Ish Sadeh, y luego Yodea Tzayid, dentro del campo, ¿qué hacía? Cazaba animales. Como el Pasuk dice, primero de todo Yodea Tzayid, cazador, antes todavía que fue al campo. Tenemos que decir que Esav hacía trabajo de cazador en casa antes de salir al campo. Por eso dice Rashi, cazaba a la gente con sus engaños. Eso se trata. Y eso es el pshat de Rashi, por eso Rashi tuvo que decir ese perush. Pero la pregunta es, ¿por qué justamente? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cuál es la historia? Que Esav justo preguntaba sobre
sal y sobre paja, sobre estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el tema? Entonces, todo el Fashim dice muy simple, por cuanto que he sabido que sal no existe más, el din de maaser es sobre vegetal, verduras, frutas, pero no de sal, a pesar que sal también viene de la tierra, pero no es árboles, no es frutos. No se saca maaser de eso. Tampoco paja, no se saca maaser, no es una fruta, es cáscara. Entonces, pues como ahí no existe todo el tema de maaser, ni la Torah, tampoco mi Rabbanán, y eso Isaac quería mostrar, wow, qué religioso que soy. Y él preguntando, también él quería sacar más que también de las cosas que no hay alajá, que no hay que sacar más. Muy lindo, todos los Fashim dicen eso. Pero le voy a hacer una pregunta muy simple. Con eso, Isaac pensaba engañar a su padre Isaac. Con eso Isaac se pasaba a ser más como un ignorante. Eso no muestra ninguna religión, ningún idur. Preguntando cómo se saca maaser de sal y de paja, significa que vos sos un chico ignorante, que no sabes que estas cosas no se hacen maaser. Vos fuiste criado en la casa de Yitzhak y te diste cuenta cómo Yitzhak saca maaser y viste que de eso no se saca maaser, que venís de repente. Y no solamente eso, la pregunta es, ¿cómo se saca? Como si fuera que, obvio que hay que sacar maaser de sal, nada más no sabe cómo. Qué ignorancia que es. Esto no muestra que es un chico más fuerte, muestra que no sabe nada. Entonces, eso es la primera pregunta que hay que entender acá en el Rashi. Es interesante que en el Midrash dice un poco diferente que Rashi. El Bakor de Rashi en el Midrash dice, hay dos Midrashim. Un Midrash dice que la pregunta de él fue si es Hayab B'Maaser. Rashi no dice eso. La pregunta de él no fue si es Hayab B'Maaser, sino en qué manera se saca Maaser. Como si fuera que seguro que hay que sacar Maaser. Y la pregunta de él fue ¿en qué manera? Como dijimos, eso muestra pura ignorancia. Por otro lado, el Midrash, otro Midrash que dice más parecido que Rashi, ahí dice que la pregunta de él fue no Each Measrin, cómo se saca Maaser, sino que la pregunta de él fue Each Metaknim, se arregla, cómo se corrige. ¿Cuál es el pshat? Entonces, así. El Midrash se puede entender. Each Metaknim et Amelach, la pregunta de Isaac fue una pregunta muy sofisticada, muy profunda. La pregunta de Isaac es justamente, yo sé que sal no hay maaser. Yo sé que de paja no hay maaser. ¿Sabía? No tenía duda de eso. La pregunta es, ¿cómo se arregla? El hecho que no hay maaser, entonces, ¿cuál es la manera de arreglarlo? Hay que arreglarlo. ¿Qué quiere decir? Isaac quiere decir, ¿cuál es el tema de maaser? Maaser lo hacemos para mostrar que las cosas pertenecen a Hashem. Eso es la halajá de maaser. Uno quiere disfrutar de la comida. La Torah te dice, sacar 10%, regalarlo al Cohen, al Leví, etcétera, todos los halajot. Con eso mostrar que Hashem ha hecho que el mundo pertenece a Hashem. Y eso es el tikkun, ese es el arreglo de la comida. Manifestar que todo pertenece a Hashem. Eso es toda la idea de los halajot, de Maaser, Trumá, justo ahora, Bashgahá Pratit, en el Rambam, los que estudian 3 prakim, mitzvot, estudiamos los temas de Masrot, justo ahora en estos días. Entonces, ¿se entiende cuál es la pregunta? Each metaknim. Isaac dijo, sal no tiene maaser, la paja no tiene maaser. Entonces, como no tiene maaser, ¿cómo es el tikkun? ¿Cómo hacemos para protestar que la sal es de Hashem? Oh, esto ya es una pregunta que muestra algo de espiritualidad, uno que quiere que Hashem esté en todas las cosas. Pero Rashi no dice eso tampoco. Rashi dice, Each measrim et hamelach. Entonces la pregunta según Rashi es que Esav estaba seguro que se saca maaser
sal y de cash y de paja. Y la pregunta de él fue, ¿cómo se hace? ¿Cómo se saca maser? No entiendo. Primero es ignorancia. Y segundo, cuál es la pregunta? ¿Cómo se saca maser? Eso justamente se hace, Isaac se hace más tonto con eso. Menos inteligente, menos religioso, menos observante. Entonces acá no todo este Rashi no se entiende. Hay diferentes perushim y mefarshim que no vamos a entrar ahora, que quieren decir respuestas que son todas respuestas muy profundas alágicamente, con pilpulim de alajá, pero Rashi estudia con un chico de 5 años. Entonces, un chico de 5 años no sabe todos los alajot de Marcel, de Trumá, cómo es y de qué manera. Hay que decir que Rashi, lo que Rashi dice es algo que es tan simple, tan entendido, que un chico de 5 años puede entender cuál fue la razón de la pregunta de Isaac, que eso mostraba que él es una persona que se fija en mitzvot. Esta es la pregunta. La pregunta en general también hay que entender. ¿Cuál es la pregunta de Isaac? ¿Cómo se saca masa? ¿Qué significa cómo se saca masa? Medís 10%, así, de 10%. Igual como de las naranjas hay que sacar, tenés 100, sacas 10. Tenés trigo, de 100 sacas 10. De cada cosa sacas 10. ¿Cuál es la pregunta de Isaac? ¿Cómo se saca masa? Contás cuánto sal tenés. Sacá 10% de la sal que tenés. Fíjate cuánto cash y teven, cuánto paja hay, y sacá 10% de lo que tenés. Entonces es otra cosa. La pregunta, ¿qué pregunta hizo? ¿Cuál es la pregunta? No hay nada, es una pregunta que no tiene ningún contenido. Y con eso él quería engañar al padre que piensa que es un chico inteligente, que es un chico observante, que cumple. Toda la pregunta no tiene ninguna raíz. Eso tenemos que entender en el chat de Rashi que está pasando acá. Y acá viene la maravilla, cómo el Rebbe nos hace entender cuál fue la pregunta de Rashi. Dice el Rebbe, como estamos hablando de Pshat, Shutosh el Mikra, todo el tema acá de Maaser no tiene nada que ver con los alajot de Maaser que estudiamos nosotros en Shulchan Aruch, en el Rambam, y los alajot de Maaser que estamos haciendo hoy. Se trata de otro tipo de Maaser. Se trata de un Maaser que el chico que estudia Humash con Rashi y todavía no sabe todas la Gimore, todo el Rambam y todo el Alajá y todos los dinim de Maaser y Trumá, solamente sabe el Maaser lo que estudió en la Torah. Y me se entiende perfectamente. Vamos a mirar para atrás qué encontramos de Maaser en la Torah, en los Parashiyot antes de Parashat Toldot. La primera vez que encontramos el tema de Maaser, lo encontramos en Parashat Lech Lecha. En Parashat Lech Lecha dice que hubo una guerra con los 4 reyes contra los 5 reyes y estaba Abraham Avinu y Abraham Avinu estaba haciendo la guerra ahí para salvar a su sobrino Lot. Y después de eso, dice la Torah, que Abraham se encontró con Malki Tzedek, el rey de Shalem, y que Hu Cohen le el León. Malki Tzedek era, Cohen Rashi dice que era el hijo de Noah Shem, y era Cohen, era sacerdote. Y Abraham, Baitenlo, Maser Mikol, Rashi dice ahí que Abraham le dio Maser de todas sus pertenencias, de todos sus nesajim, de todas las cosas que él tenía. Ahí vemos otra cosa, nada que ver con el Maser que nosotros, no es Maser de frutos, no es Maser de comida, no se trata de ese Maser que estudiamos en la Torah más adelante. Abraham Avinu tenía un costumbre. Eso fue su manera de cumplir Maaser. Abraham Avinu sacaba Maaser de todo. De todas sus ganancias sacaba Maaser. No solo frutos, de todo lo que tenía. Si era dinero, si era ganado, si era vacuna, animales, vegetales, todas las cosas que él ganaba, sacaba de eso, medía el 10% y lo regalaba al Cohen. Esa es mitzvat Maaser que encontramos en Abraham Avinu.
Sabemos que los Avot cumplieron todos los mitzvot antes de Matan Torah. Pero también es sabido que la manera como lo cumplieron, había cosas que lo cumplieron diferente, no la misma forma exactamente. Lo vemos en diferentes temas, o sabemos que el tema del tefilín, que Jacob lo cumplía con los palitos, y parecido a eso un montón de cosas que sabemos que cumplieron los mitzvot, pero lo cumplieron de otra forma. También Maaser, Abraham vino cumplió Maaser, pero no es con las reglas de Maaser después de Matan Torah. Como dice claramente la Torah, Vaiten lo Maaser Mikol. Abraham sacaba 10% de todo lo que él tenía. El Rebbe dice también, podemos decir, para mostrar la relación con la halajá de Maaser, tiene que ver con el tema de Maaser Ksafim. Sabemos que en Maaser también hay un tema de Maaser de dinero. Que la persona, el sueldo que tiene o de su ganancia que gana de su trabajo, tiene que sacar 10% y darle en tzedakah. Esto no es Maaser de frutas, eso es Maaser de las ganancias, de lo que uno tiene que ganar. Hay que dar 10% a la gente que estudia en Torah, etcétera, como está escrito en Shulchan Aruch, el Hot Maaser Ksafim. Es verdad que esto es Midarabanan, según la mayoría de los poskim, no es Midoraita, y todo Mahloket, pero también Abraham cumplió de Rabanán, como sabemos, como dice Medrash. Entonces, Maaser Mikol es de todo. Entonces, dice Rebbe, según eso, se entiende perfectamente. E Isaac vio que su abuelo Abraham, su padre Isaac, sacan Maaser de todas las cosas. Entonces, incluye también sal, incluye también cash y teven, paja y comida de animal, de todo. Entonces se entiende perfectamente que la pregunta de Isaac no fue como dijo Medrash, si hay que sacar más de esto o no hay que sacar. No, se saca más de todo. Y Isaac vio, su papá, su abuelo están haciendo más de todas las cosas, están dando más. Entonces de sal también hay que sacar más. La pregunta de él fue una pregunta más profunda. La pregunta de Isaac fue, estamos entrando en la cabeza de Isaac, ¿cómo quiso engañar a su padre? La pregunta de Isaac fue, ¿en qué manera hay que sacar más? ¿Cuál es la forma de sacar? ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí podemos analizar cuál fue la pregunta de Isaac. La pregunta de él fue una pregunta muy profunda, muy inteligente. ¿Cuál fue la pregunta de él? Dice el Rebbe así. Generalmente, tienes que sacar 10%. Sacar 10%. Como dijimos antes, tenés $100, sacas $10. Tenés 100 frutos, sacas 10 frutos. Eso se entiende perfecto. ¿Qué hacemos? Hay cosas que tienen dos valores. Tiene un valor cuando están crudos ahora, pero tienen otro valor después cuando lo das. Ahí recibe otro valor totalmente distinto. Vamos a agarrar sal. La sal en sí es cuando tenés un poco de sal, no tiene tanto valor. Sal no tiene mucho valor. Pero cuando vos agarrás la sal y lo mezclas en la comida, un poquitito de sal te hace que toda una comida reciba el gusto. Como dice el Pasuk, sin gusto, sin sal la comida no sirve, no se puede comer. Entonces, el poquito de sal, cuando tiene el uso en una comida, transforma una comida en algo manjar, en algo rico. Si vos vas a un restaurante, a un negocio de comida y te venden la comida que no tiene sal, tiene un valor. Y si te venden la comida que está bien condimentado, rico, tiene otro valor. Entonces Isaac preguntó eso. Yo tengo que dar 10%. Obvio que 10% no significa que agarro un paquete de sal y saco 10% de sal. Se trata de darle el valor. Él evaluaba, vio como su abuelo hacía y su padre. Ellos cada mes o cada año, no sé cómo hicieron las cosas, miraron todas las pertenencias que tienen, pusieron en la lista todo lo que tienen, de cereales, de vegetales, de animales y de dinero, todo lo que tenía,
hicieron el valor general de cuánto ganancia tiene, y 10% de eso, puede ser que dieron todo en dinero, el valor que equivalente, eso lo dieron echar de acá. Entonces viene Isaac y le pregunta a su padre Isaac, yo sé que se saca maaser de todo, se saca maaser también de sal, no es alajot de maaser de frutas, es por el maaser que nos estamos sacando acá, el maaser que vimos como Abraham lo hizo y eso Isaac también lo hizo. Sacamos 10% de todas nuestras ganancias. Cuando tenemos que valorar cuánto es el 10% de sal, no sé cómo medirlo. Lo mido como vale un paquete de sal sin ningún condimento, sal solo, puro, tiene un valor. O tenemos que evaluar la sal, cómo tiene el uso cuando ya se usa para darle gusto a la comida. Ahí un poco de sal tiene un valor mucho más grande. Eso fue la pregunta de Isaac. Y lo mismo también con el tema del temen, paja. Hablando de la paja no tiene valor casi. Son cáscaras, son cosas creadas en el campo. No tiene mucho valor de dinero cuando uno tiene paja. Comida de animal, tiene un valor, pero muy mínimo. Pero sabemos que antes usaban la paja para construir, para Shachimot. Vamos a ver que cuando los judíos construyeron en Mitzrayim, Pitón y Ramsés, los ladrillos, lo hicieron con paja. Y ahí la paja tiene un valor enorme, como vemos en la Torá, que tenía que juntar y caminar y hacer todo, y tenía para venderlo para la construcción, tiene un valor mucho más grande. Entonces lo mismo. Eso fue la pregunta de Isaac. Justamente estas dos cosas, sal y paja, tiene un valor cuando están solos, tiene otro valor cuando se usa para otro uso, recibe un valor mucho más grande. Entonces, cuando tenemos que evaluar, tenemos que hacer el valor de las cosas para medir cómo hacer el 10% de todas nuestras pertenencias y ganancias, cómo valoramos, cómo evaluamos, cómo medimos el tema de la sal. ¿Lo medimos como es ahora o lo medimos como el valor que tiene cuando se está dentro de la comida? ¿Medimos cómo es ahora la paja o el valor que tiene para la construcción? Esto es una pregunta. Esto ya es una pregunta profunda. Y eso fue el tema que eso engañaba, ahora se entiende, que él engañaba a su padre diciéndolo, wow, que me da mitzvot. Él está haciendo el máser como aprendió de su abuelo, su padre, el máser de todo. Por eso quiere sacar máser también de sal y de paja. Por eso la pregunta de él es, ¿de qué manera hay que sacar? La pregunta no es si hay que, se entiende perfectamente, como Rashi dice, él no preguntó si hay que sacarlo o no. Obvio que hay que. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿De qué manera? Eso fue su pregunta. Entonces acá se entiende perfectamente por qué Yitzhak pensaba que Isaac es medakdek mitzvot, que él se fija y quiere saber bien y qué tipo, cómo medir el maaser, lo quiere sacar de la mejor manera. Esto es para entender el pshat, cómo fue el engaño de Isaac, cómo quiso hacer. Dice el Rebbe, tomando este Rashi, también encontramos algo muy interesante en temas de halajá que sacamos de este Rashi. ¿Cuál es el tema en halajá? Dice el Rebbe así. Hay el Rambam. El Rambam dice en Jot Melachim, dice el Rambam que a Kadosh Baruch Hu le dio a Adam Arishon 6 mitzvot. En principio había solo 6 mitzvot. Cuando llegó Noach, Hashem le agregó el séptimo, de no comer de un animal vivo. Hay 7 mitzvot, se llama la famosa 7 mitzvot de Noach, Sheva mitzvot bnei Noach. Sigue el Rambam y dice que cuando llegó Abraham vino, agregó a Hashem una mitzvah más, que es la mitzvah de Brit Milá, circuncisión. Después, cuando llegó Yitzhak empezó la mitzvah de Maaser. Como encontramos que Yitzhak plantó, dice cereal, Vaizra Yitzhak en el campo, para allá de esta semana, y creció 100 veces más. Y dice Rashi que eso fue por Maaser. Yitzhak sacaba Iten Maaser, Yitzhak se llevó Maaser de las frutas. Y después Jacob, es la mitzvah del Gidan Hashem, otra mitzvah no importa.
Entonces la pregunta que hace el Raavad de Raibed, eso dice el Rambam. El Rambam dice eso. Viene el Raibed, Reb Abraham ben David, es uno de los Rishonim que vivía en la época de Rambam. Y él ataca al Rambam cada vez que puede, famoso Asagota Raibed. Viene el Raibed y dice, hey, un minuto, ¿Yitzhak fue el primero que sacó Maaser? No, Abraham fue el primero. Pasuk en Parashat Lech Lecha, como dijimos antes, Vaiten lo Maaser Mikol. Entonces hay acá un machloket entre el Rambam y el Raibed. ¿Quién fue el primero que sacó Maaser? Rambam dice que Yitzhak fue el primero que sacó Maaser. El Raibed dijo que Abraham fue el primero que sacó Maaser. El pasuk en Parashat Lech Lecha, Vaiten lo Maaser Mikol. Entonces los mefarshim dicen, ¿cuál es la machloket? Si son psukim claras en la Torah. ¿Por qué el Rambam no sostiene que Abraham fue el primero? Dice claro en la Torah que Abraham le dio Maaser. Entonces dice el mefarshim, el machloket del Rambam y Raibed es sobre el Maaser de Abraham, ¿qué era? ¿Era Maaser? Tipo, era un tema de Maaser, de sacar 10% de tus cosas, y era un tema que tenía que ver con Maaser, o nada que ver, era un tema de Maaser, era un tema de botín, ¿cómo se llama? Cuando hay una guerra, y en la guerra se llevan muchas cosas. De eso, así como encontramos en la Torah más adelante, Parashat Matot, Masei, que cuando fue la guerra con Midian, sacaron del botín de la guerra y le dieron a los Kohanim unos porcentajes. Encontramos ese tema. Abraham Avinu le dio a Malquitzedek de las ganancias que tuvo en ese momento en la guerra. No es un tema de masa. Entonces, ese machloket, según el Rambam, el Maaser que está explicado en Parashat Lech Lecha, Maaser de Abraham, era este tipo de Maaser, no era un Maaser de fruta, de comida, de pertenecer a otro tipo de Maaser. El primero que sacó Maaser de frutas era Yitzhak. Según el Raibed sostiene, no, Abraham dio Maaser. Vaitenlo Maaser Mikol. Es Maaser. Es verdad que él dio Maaser de todo, no solamente de fruta. Como dijimos antes, Abraham cumplió Maaser de otra forma, porque era antes de Matan Torah. Todavía no estaba fijado bien todas las reglas de Maaser. Pero lo que Abraham dio Maaser tenía el din de Maaser, 10% de las cosas que uno tiene. Dice el Rebbe, esto es un machloket entre Rambam y Raibed. Acá nosotros podemos decir que esto es la diferencia entre Rashi y el Medrash. Dijimos antes que el Medrash dice que la pregunta fue de Isaac, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se corrige? La pregunta de él fue, si no vamos a dar nada a Maaser de sal, ¿cómo lo vamos a corregir? Eso fue su tema. Pero según Rashi, que la pregunta fue, ¿cómo se saca Maaser? Porque sacaba Maaser de todo. Entonces vemos que Rashi sostiene claramente como Raibed, que Abraham vino dio Maaser. Era un Geder de Maaser, no era un tema de otra cosa. Era un din de Maaser. Abraham vino sacaba Maaser de todas sus pertenencias y lo regaló al Cohen. Lo hizo Yitzhak también. Como Raibed dice que la mitzvah de Maaser empezó desde Abraham vino. Y Isaac, que fue criado en la casa de Yitzhak y de Abraham, y vio que ellos están sacando Maaser Mikol de todas las cosas, de la sal también, paja también, vino a preguntar cómo se saca el Maaser de estas cosas, si lo valoramos como están ahora presentes o como son cuando tienen el valor más grande, cuando se le mezcla con la comida o con el edificio, con la construcción. Hasta acá es la parte libre del Rashi. Viene el Rebbe ahora y dice, vamos a ver cuál es el tema de Hasidut que hay en este Rashi. La pregunta que surge más al pi Hasidut, ¿por qué Esaú eligió justo estas dos cosas? Sal y paja. ¿Por qué eligió estas dos cosas? Porque, según esa explicación que dijimos recién, porque eso se mezcla con otras cosas, hay otros temas también. Podría elegir montones de condimentos o diferentes hierbas, verduras, no sé, cosas que crecen
que tienen un valor cuando se lo usa de una forma y recibe otro valor cuando se usa de otra. Hay montones de cosas. ¿Por qué Isab eligió? Es una pregunta que hay que entender más en la profundidad del tema. ¿Cuál fue el sentido espiritual que Isab, su manera de engañar a Yitzhak fue a través de preguntar sobre sal, sobre paja, sobre Teven, Kash, cómo se hace maaser de esto? Y se lo debe una explicación muy interesante, muy profundo, basado en lo que Hasidut dice. El Alter Rebbe explica en la parashá de esta semana, en el Torah Or, en los Mamarim de Parashat Toldot. Pregunta al Alter Rebbe una pregunta muy simple. ¿Qué está pasando? ¿Yitzhak sabía que Isab es un rasha o Yitzhak se dejaba engañar? ¿Cuál fue la historia acá? Leyendo el pasuk no se entiende. Acá decimos que Isab lo engañó a su padre con esas preguntas. Entonces Yitzhak pensó que Isab es un tzadik. Y cuando quería darle las bendiciones, vení, tráeme la comida, te voy a bendecir. Parece como Yitzhak lo ve a Isab, un lugar muy espiritual, un chico muy cuidadoso, respetuoso de los mitzvot, más que Jacob todavía, por eso la amaba a él. Así se entiende superficialmente leyendo la parashá. Pero si miras un poco más adentro, en la parashá mismo se entiende que no es así. Yitzhak mismo dice, cuando lo ve a Jacob y dice, la voz es la voz de Jacob, no es la voz de Isab. No tiene el nombre de Hashem y Isab no tiene el nombre de Dios en su boca. Entonces Yitzhak sabía que Isab no es una persona buena. Sabía que Isab es... Entonces, ¿cuál es la historia acá? ¿Cómo lo miraba Yitzhak a Isab? ¿Sabía de su maldad? ¿No sabía de su maldad? Dice el Alter Rebbe, muy interesante. Eso es uno de los puntos que Hasidut enseña la profundidad de la parashá. Obvio que Yitzhak sabía la verdad, que Isab, acá abajo, como se está comportando, es pésimo, es mal. No está con Dios, hace cualquier cosa. Yitzhak no era ningún inocente. Yitzhak sabía muy bien, Yitzhak no era ningún genuino, ¿cómo se dice? Sabía claro, conoció todos los trucos de su hijo, sabía bien que su hijo no está bien. Yitzhak lo vio a Isab en el Shoresh. Yitzhak, como uno de los avot de la Merkabah, Yitzhak miraba a Isab no como está acá abajo. Vio en Isab chispas divinas muy elevadas. Como dice Hasidut, que lo más alto cae más bajo. Las chispas divinas en sus alturas, en lo más elevado, en lo que cayó acá abajo, en lo más bajo. Entonces Isab miraba, Yitzhak, perdón, miraba a Isab con otra manera de mirarlo. No lo miraba como está acá abajo. Vio en él una potencial enorme. Tiene chispas divinas, energía divina muy profunda, muy elevada. Y pensaba que si le va a dar bendiciones, lo va a poder elevar. Lo va a poder despertar esas chispas, va a poder a corregir, a refinarlo. Y el Rivka sostuvo que no, que hay que ir a través de Jacob. No se puede trabajar con Isab porque Isab no va a saber aprovecharlo, etcétera, como el Alter Rebbe lo explica. Entonces, toda la idea es que las preguntas de Isab a Yitzhak, como Yitzhak lo vio, no como Isab trataba de engañar y pensaba que está engañando al padre. Como Yitzhak lo vio en esas preguntas que ahí está escondido el secreto, la profundidad, el shoresh, la raíz de Isab, como está arriba en los mundos superiores. Entonces, tema de sal. El tema de sal, Isab es Geburah. ¿Sabido? Ismael y Isab, igual como Abraham y Yitzhak, Chesed y Geburah, es también Ismael es Chesed en Clipá y Isab es Geburah en Clipá. Toda la mitad de Isab es Geburah, espada, sangre, es el tema de Isab, Edom, rojo, que es la idea de Geburah, Geburah de Clipá. El shoresh de la Geburah es sal. El Rebbe explica en el Kutei Torah que el tema de la sal es gura, ¿sí? Es agrio, no se puede comerlo solo de tan picante que es.
La sal es todo un tema de Geburah. Pero justamente la sal es que hace dulce, que convierte la comida que sea comible. Todo este tema es que la Geburah, cuando lo llevas a su raíz, lo transformas. Sal representa la transformación de la Geburah en Gesed. Cuando vos elevás la Geburah y lo llevas a su shoresh, se transforma en Kedushá, se transforma en algo dulce. Eso se ve en la sal, literalmente. La sal en sí no se puede comer, pero cuando vos agarrás el sal y lo metes en la comida, no solamente que se come, eso hace que toda la comida sea comible. Le da el gusto a la comida, por eso también viene el costumbre que siempre mojamos el pan, la jalá, el pan, lo mojamos en sal. Tiene que ver con todo este tema, porque a través de la sal se eleva las comidas, se eleva las chispas divinas que hay en las cosas. Por eso la pregunta de Isaac fue sobre el tema de la sal. Y lo mismo también sobre el tema de paja. Paja es una cáscara. Está el trigo, está la cáscara. E Isaac es una cáscara. Clipá, el mundo de la clipá. Jacob y Isaac, es que Dusha y clipá, como Tania dice. El tema de clipá, ¿cuál es? La cáscara. Todo el tiempo que cuando crece necesitamos la cáscara. Lo protege, lo cuida, pero después uno separa la fruta de la cáscara y echa la cáscara y agarra la fruta. Isaac era eso. Isaac era el tema de la cáscara, es el tema de la clipa. Y entonces por eso Isaac, que él venía de la clipa, él dijo, yo saco maaser de la cáscara, porque ese fue su nivel. Por eso está escrito que cuando venga Mashiach, la casa de Jacob va a transformarse en fuego, y la casa de Yosef va a ser llamas de fuego, y la casa de Isaac va a ser paja, y va a ser el que lo va a consumir a Isaac. Justamente la idea de la paja tiene que ver con el tema de la clipa. Cuando venga Mashiach se va a quemar, a consumir, a transformar toda la cáscara y va a elevar todas las chispas, el maaser, es a la elevación de las chispas que hay en la sal y que hay en la cáscara, en otras palabras, que hay en el sal, y ahí se va a cumplir el famoso pasuk, cuando venga Moshiach, vamos a ir y vamos a conquistar la montaña de Isab, porque se va a transformar la oscuridad en luz, la amargura en dulzura, como el ejemplo de la sal y de la cáscara, y ahí vamos a tener la היה השם למלך על כל הארץ, בימים ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, במהרה בימינו ממש, con la llegada de Mashiach. Así que acá vemos como una historia tan conocida, un Rashi tan simple, tan conocido, y cuando uno se pone a pensar, se da cuenta cuánta profundidad hay en una pequeña historia de la Torah y un Rashi tan simple, cuánta profundidad de Pshat, cuánta profundidad de Halajá que sacamos de esto, y también qué es lo que esto nos aplica, nos enseña en los temas espirituales de Hasidut, cómo entender el Shoresh de Isab y el Tikkun de Isab, y que tengan todos un Shabbat Shalom, todos los brachot, y el Chodesh Kislev, Chiddush HaChodesh, Chodesh HaGeule, que tengamos la Geulá Shlema como Sheach Tzidkenu.